Si puede imaginarse, puede hacerse. Esta es una frase muy de coach, o sea, muy de vendedor de humo, de motos, de burras. Es una frase desconocedora de los límites de la naturaleza humana. Si algo puede imaginarse, no necesariamente puede hacerse, salvo excepciones. Como Pedro Sánchez, si algo puede imaginar el presidente del gobierno, puede hacerlo. O lo que es casi peor, puede intentarlo. Con más razón si piensa que puede mantenerlo en el poder, que a eso se reduce su programa político. Son minoritarias las voces que piden la demolición del Valle de los Caídos. De momento, sí existe un caldo de cultivo para la opinión favorable a tal disparate. Si creciera el número de los partidarios de la voladura, Sánchez se postularía como artificiero jefe. Por ahora lidera un proceso de años que busca la reescritura de la historia, la resignificación de los símbolos y la erosión de la concordia entre los españoles. Concordia que representa, como pocos monumentos, el Valle de los Caídos. Mal que pese. Buenas noches, bienvenidos a La Alternativa. La verdad es que tenemos hoy una mesa en este especial de La Alternativa sobre el Valle de los Caídos que no sé si va a resistir la prueba del algodón de la Ley de Memoria Democrática, pero como nos gusta asumir riesgos, nos importa bastante poco si pasa la prueba o no pasa la prueba. Pedro Fernández Barbadillo, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Gonzalo. Todo estupendamente. Director de los servicios informativos de 7NN, ¿juegas en casa? Pues sí. Bueno, hay que decir que el resto de invitados también hoy van a jugar en casa. Pero eso no significa que haya tongo. No, no hay tongo. Hay tongo al otro lado, aquí no. ¿Cuándo empezaste en la cosa periodística, Pedro? Más o menos. Uy, pues en el 95. ¿Se hablaba tanto de franquismo, de Valle de los Caídos en el 95 como hoy? No, en absoluto. A 20 años de la muerte de Franco no se hablaba tanto como se está hablando hoy. No, cuanto más nos alejamos de Franco, más se habla de él. Es un fenómeno histórico muy sorprendente. Está también con nosotros Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Buenas noches y muchas gracias. Claro, si presides una asociación para la defensa del Valle de los Caídos, es que el Valle de los Caídos está siendo atacado. Te voy a pedir, y os lo voy a pedir a todos, brevedad en las respuestas. Tenemos una hora de programa, somos muchos en la mesa, el tema da mucho juego, lo vamos a pasar muy bien y no va a ser, os aviso, no va a ser la única vez que os invitemos y no lo vamos a agotar todo aquí, pero no vamos a quererlo agotar todo en la primera intervención. El Valle está atacado, Pablo. La prueba es que estamos aquí hablando de él. Eso es la prueba. Y como digo yo siempre, el Valle de los Caídos, como siempre, gracias al odio de las izquierdas y a la cobardía de las derechas, está en la situación en la que está. Vamos a ver si se desbloquea eso para bien. Como el Consejo General del Poder Judicial. Espero que tarde algo menos. Alex Navajas, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Alex Navajas, amigo de esta casa, periodista y exdirector de la hospedería del Valle de los Caídos. Pues sí, la verdad es que tuve ese privilegio. Es un privilegio entrar a mí me encantó. ¿A qué hora entrabas a trabajar? A las 9, 9:30 de la mañana, hasta que acabara. Pero yendo desde Madrid todos los días. Bueno, pero merecía la pena el viaje, ¿no? Sí, absolutamente. Además fueron 3 años y medio profesionalmente muy bonitos. Disfruté del año 16 al 20, justo antes de la pandemia. La hospedería, que es un lugar extraordinario, que muchos o todos conoceréis. Y bueno, pues que hay que seguir apoyando. Luis Felipe Utrera Molina, muy buenas noches. Muy buenas noches. Abogado, y tengo aquí apuntado testigo. Y tú te preguntarás, ¿testigo de qué? Yo creo que es la única persona que conozco que ha sido testigo de una profanación, de una tumba, de un cadáver. Sí, tuve por la desdicha de ser testigo de uno de los episodios más lamentables y tristes, ya no solo desde el punto de vista político, sino jurídico y humano, que alguien pueda presenciar, que es profanar un sepulcro en un lugar sagrado. Ese resabio de sacrilegio, de todo lo que yo viví en aquel momento, es algo que difícil podré olvidar y para mí es una de las experiencias más desagradables de mi vida, sin duda. ¿Lo vas a dejar por escrito algún día?
¿Vas a escribir? Lo tengo por escrito, lo que no sé, por lo menos para mi familia. Es un documento y no suena, puede sonar pretencioso, pero no es, pero es un documento para la historia. Sí, sí lo es. Yo creo que tendrán que pasar muchos años para que realmente pues, todo esto se pueda ver con mayor perspectiva, pero si no se escribe todo con los detalles, corres el riesgo de perder detalles que son muy relevantes de todo lo que ocurrió, no solo el 24 de octubre de 2019, sino en todo el proceso anterior, en todas las negociaciones o imposiciones del gobierno, etcétera, etcétera. Y sí, de hecho al día siguiente yo me puse a escribir y no quiero que eso de alguna manera se pierda, porque mi memoria se perderá, pero eso algún día pues yo creo que los españoles deben conocerlo. Sin ninguna duda. María Bernal, muy buenas noches. Buenas noches. Le hemos rotulado, cuando aparezca en su imagen, como divulgadora. También podíamos haberlo hecho como abogado, pero yo creo que divulgadora del patrimonio histórico-artístico no erramos. No, soy asesor jurídico del patrimonio histórico. Asesor jurídico. Asesor jurídico. Y soy miembro del Comité de Letrados de la UNESCO y estoy en la Comisión de Cultura del Consejo de Europa. Entiende que no cabía todo en el rótulo, pero vamos, lo vamos a poner como asesor de patrimonio. Sí, exactamente. Del patrimonio. O sea, me dedico a eso. Muy bien. Aparte de pleitos, que tengo alguno, pues, para entretenerme. Mucho pleito hay, ¿eh? Mucho, mucho. Y alrededor del Valle de los Caídos. Por supuesto. No lo saben muy bien. Pues lo vamos a saber esta noche para el que no lo sepa. Julio Banacloche, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Complutense. Muy buenas noches. Buenas noches. Todos hemos estado en el Valle de los Caídos, suponemos que ustedes también, si no, les invitamos porque merece la pena. Vamos a hacer lo que haría en buena técnica de dirección espiritual jesuítica, haría un jesuita, que sería una composición de lugar. Para el que no sepa de qué estamos hablando, vamos a hacer composición de lugar del Valle de los Caídos. Con una longitud que alcanza los 262 metros, la Basílica del Valle de los Caídos es una de las más notables construcciones del mundo. Excavada en el llamado Cerro de la Nava, fue diseñada y ejecutada en sus primeras fases por el arquitecto Pedro Muguruza y concluida posteriormente por Diego Méndez. En los laterales de la nave basilical se despliegan 6 capillas, 3 a cada lado, correspondiendo a distintas advocaciones de la Virgen María como patrona de los ejércitos. En las de la izquierda, la de la Inmaculada Concepción, la de Nuestra Señora del Carmen y la de Nuestra Señora del Loreto. En las de la derecha, Nuestra Señora de África, Nuestra Señora de la Merced y Nuestra Señora del Pilar. Un tríptico de estilo gótico flamenco y un frontal de altar en relieve con escenas de la vida de Cristo y de la Virgen adornan la capilla. En los mismos laterales de la basílica pueden admirarse unos magníficos tapices inspirados en el Apocalipsis, espléndidas réplicas de los originales, hoy a buen recaudo a causa de la humedad de la nave y que fueron mandados traer de Flandes por Carlos V. El acceso a la basílica se realiza a través de unas macizas puertas fabricadas en bronce y cuyos bajorrelieves representan a los 12 apóstoles, cada uno con la frase del credo que le atribuye la tradición, coronando el conjunto los 15 misterios del Rosario. Sobre las puertas de acceso, esculpida en piedra negra, la Piedad de Juan de Ábalos, con una longitud de 12 metros y una altura de 5, representando la conmovedora imagen de la madre con el hijo muerto en sus brazos tras el descendimiento. El conjunto está presidido por una cruz que mide 150 metros, la más grande del mundo, que se alza sobre un basamento de 180 metros, realzado por otro de 25 metros en piedra, en el que figuran los 4 evangelistas, cada uno de ellos, esculpidos por Juan de Ábalos de acuerdo a la visión del profeta Ezequiel, mide unos 18 metros de altura. Por encima, las virtudes, de 17 metros. Desde lo más alto de la cruz hasta la explanada, la altura es de unos 300 metros. La construcción de la cruz se hizo en hormigón armado revestido de piedra. Es hueca por dentro y tiene una escalera y un ascensor para 3 o 4 personas. El peso total de la cruz se calcula en unas 200.000 toneladas, equivalente a 5 veces el peso del acorazado Missouri, en el que se firmó el final de la Segunda Guerra en la Rada de Tokio. Los brazos de la cruz están orientados de norte a sur. De un extremo a otro miden 47 metros.
Técnicamente es posible salir a los brazos, a las virtudes, a los evangelistas y hasta lo más alto de la propia cruz, mediante una escotilla. La parte superior de la cruz mantiene una oscilación que llega hasta los 12 centímetros que, por ser muy lenta, no es percibida por la sensibilidad humana. Como el que la anchura de la base fuese menor que la extensión de los brazos de la cruz hacía que el diseño original fuese irrealizable. Hubo que incrustar la base de la cruz en una hendidura del risco. Un verdadero esfuerzo de lo más conseguido de la ingeniería al servicio del arte. La cruz es accesible en su base a partir de una senda que la alcanza desde la explanada situada entre la hospedería y la abadía benedictina. El monasterio y la hospedería, la llamada zona monástica, están unidos por arcadas y forman un cuadro de 300 metros de largo por 150 de ancho. La comunidad benedictina reside en el ala sur del conjunto y posee una importante biblioteca de 40.000 volúmenes. Además, alberga un internado para los niños cantores, así como un colegio de educación primaria. La hospedería es un centro de retiro espiritual y cuenta con una biblioteca de 20.000 volúmenes. Además de Juan de Ábalos y Pedro Muguruza, en el Valle de los Caídos participaron escultores y pintores de la familia Lapallese, así como escultores del prestigio de Antonio Martín, Fernando Cruz y Luis Sanguino. El conjunto de la obra se debe tanto a Pedro Muguruza como a Diego Méndez, que fue quien dio forma final al proyecto. Estamos ante un conjunto artístico de un valor único. María Bernal, ¿el Valle de los Caídos es un conjunto histórico artístico de primera magnitud? Por supuesto. O sea, es único en el mundo, y lo puedo decir porque lo he comentado pues con varios colegas que están no solamente en la Comisión de Cultura del Consejo de Europa, sino de colegas de la UNESCO que están representando en Hispanoamérica, incluso en Estados Unidos, y lo han considerado un edificio singular y único. Alex Navajas, idéntica opinión, me imagino. Totalmente. Con conocimiento de causa, bueno, todos tenéis conocimiento de causa, pero tú has trabajado ahí. Sí, además, fíjate, a mí los 3 años y medio que he estado ahí trabajando me valió para hablar con muchísima gente, muchísimos turistas, y señalaría o resaltaría varias cosas. Precisamente cuando venían turistas americanos, yo les explicaba un poco, porque claro, uno de los problemas del Valle es que no hay un solo cartel explicativo de qué es el Valle de los Caídos, a nivel informativo, no a favor, arquitectónicamente explicar. ¿Pero por un descuido de patrimonio? ¿Porque está prohibido? Porque, pues evidentemente, porque no quieren darlo a conocer. Y como además no se puede subir a la base de la cruz desde hace ya 15 años, que es donde más se aprecia la grandiosidad de las esculturas de Juan de Ábalos, bueno, pues todo lo que sea dar poca información, pues para ellos mejor. Pero precisamente los turistas americanos, cuando yo les explicaba y les daba algunos datos, por ejemplo, yo les decía que la cruz del Valle de los Caídos es 5 veces el Cristo del Corcovado de Río de Janeiro, o que la cruz del Valle de los Caídos mide 60 metros más que la Estatua de la Libertad de Nueva York. Me parece que nadie pondría en duda que esos dos monumentos, el Cristo del Corcovado de Río de Janeiro y la Estatua de la Libertad de Nueva York, son dos iconos del arte y la cultura del siglo XX, ¿no? Bueno, pues es que estamos hablando de un monumento que es 5 veces el Cristo del Corcovado. Yo cuando esto se lo decía a los turistas, especialmente a los americanos, se quedaban mirando y me decían, es que no sabéis lo que tenéis aquí. No sabéis lo que tenéis aquí, ¿cómo es posible que esto no se conozca más? Y entonces, unida a la opinión de una experta, como acabamos de escuchar, luego está pues, el del turista medio, que ve eso, se le explica y se queda absolutamente asombrado de lo que hay. Y el turista medio, Alex, con toda la propaganda en contra del Valle de los Caídos, ¿no ha podido pensar que ahí no se puede acceder, que no hay nada que ver, que mejor no ir al Valle de los Caídos? ¿Se ha notado una afluencia, una disminución en la afluencia de turistas en los últimos años? Pues mira, yo desde Zapatero acá. Cuando yo llegué en el año 2016, es verdad que el Valle tenía una caída leve pero continuada de visitantes y turistas. Después, con todo el jaleo que hubo, con la llegada de Pedro Sánchez y todas sus leyes sectarias, se notó inmediatamente, o sea, yo creo que muchos habremos visto las colas kilométricas de coches que llegaban hasta la A6, que está a 1 kilómetro y pico, sobre todo los sábados y los domingos, o sea, había auténticas colas, y lo notábamos en la hospedería, cientos y miles de personas, ¿no?
y mucha gente, bueno, pues, o sea, eso es verdad que despertó el interés. Luego ya evidentemente pues vino el COVID, en fin, todo este tipo de cosas, que eso ha afectado a todo el mundo cultural en general. Y ahora, bueno, yo creo que Pablo será el más indicado para decirnos cómo está ahora el tema de visitas, ¿no? Pero sí que es verdad que hubo una afluencia brutal de turistas y de curiosos y de gente que venía porque quería, bueno, pues conocer el Valle de los Caídos, que muchas veces no había estado nunca. Pablo, las visitas. Pues contra todo pronóstico estamos en estos momentos en unos 250-260.000 visitantes al año. Lo cual Contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico. Contra todo en contra. Con todo en contra, porque el Valle de los Caídos es un monumento visitable solamente parcialmente. Como bien ha dicho Alex, la base de la Cruz, que era uno de los grandes atractivos desde el punto de vista turístico del Valle de los Caídos, está cerrada hace, no sé si 15 años, pero 12 o 13 por lo menos. Y bueno, en cualquier caso, hay 3 restaurantes, los 3 están cerrados, quitando el de la hospedería, que es el único que se mantiene abierto. 2 cafeterías, las 2 están cerradas. Pero no por falta de demanda. No, por falta de ganas por parte de Patrimonio Nacional. Patrimonio Nacional, por definición, es la entidad que administra los bienes de la corona, de la cual depende el Valle de los Caídos, sin ser propiedad el Valle de los Caídos de Patrimonio Nacional, que esto es uno de los errores más comunes que hay, y por tanto esto hace que un monumento solamente visitable de modo parcial pues crea un montón de confusión en la gente y allí son muchísima la gente que llega diciendo que quiere subir a la base de la Cruz porque antiguamente lo había hecho, etcétera. Es decir, monumento solamente visitable parcialmente, 250.000 visitantes, muy lejos del 1.100.000 visitantes que llegamos a tener a principios de los años 90, y que el Valle de los Caídos, siendo un monumento bien administrado, bien conservado, que esto es importante, y perfectamente mantenido, sería, desde el punto de vista del culto ya lo es, desde el punto de vista turístico debería serlo mucho más, y sería, a la hora de explotarlo desde el punto de vista económico, sería tremendo poderlo tener en perfectas condiciones, porque del Valle de los Caídos depende mucho el sector servicios y el sector turístico de toda su zona de influencia geográfica, bueno, el Salón del Escorial, etcétera. Y por ende la región de Madrid. Aparte de la región de Madrid, por supuesto. Luis Felipe, ¿y hay alguna manera a nivel autonómico de proteger el Valle de los Caídos? ¿Habría alguna manera? Sí la hay, pero estamos a contrarreloj. Ahora mismo la competencia para la declaración del Valle de los Caídos como bien de interés cultural le corresponde de forma exclusiva a la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid hace un año trató de quitarse el tema de en medio diciendo que no era competente porque se trataba de un bien de patrimonio nacional. Esto es un error, como ha señalado Pablo, porque el Valle de los Caídos es propiedad de una fundación que se llama la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, cuyo patronato, que estaba integrado por el jefe del Estado, por Francisco Franco, pasó al fallecimiento de Francisco Franco a estar integrado por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Por lo tanto, es un bien administrado, pero que no es propiedad de Patrimonio Nacional, y por lo tanto está ubicado dentro de la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid es la que tiene la competencia para declarar bien de interés cultural. Es importante esto porque en el mes de julio se volvió a presentar por una asociación que se llama Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica, se volvió a solicitar la incoación del expediente de declaración de bien de interés cultural ante la Comunidad de Madrid, y solo, de acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid del año 2013, solo el hecho de la incoación otorga a todo el Valle de los Caídos, otorgaría al Valle de los Caídos una protección integral. Por lo tanto, nadie podría tocar nada desde el momento de la incoación del expediente. ¿El problema cuál es? Es el tiempo. La Ley de Memoria Democrática, o el proyecto de Ley de Memoria Democrática que se aprobó en el Congreso en el mes de julio, y que previsiblemente será aprobado con la inestimable colaboración de Bildu y de todos los independentistas, contiene un precepto en el cual se declara la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, extinción que no tiene efectos inmediatos, sino que tiene efectos a partir del momento en que el Gobierno dicte el Real Decreto con el nuevo régimen jurídico del Valle de los Caídos, al que por cierto le cambia el nombre por el del Valle de Cuelgamuros. El propio proyecto de ley
de memoria democrática. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid tiene en este momento la única llave para evitar que el gobierno consume su propósito de acabar con el Valle de los Caídos, desmantelarlo, convertirlo en un monumento meramente civil y como decía el secretario de Estado de Memoria Democrática en un artículo reciente del País, incluso estamos pensando en conservar la cruz, igual que en el campo de prisioneros de Auschwitz se conservaron los hornos crematorios. Ese paralelismo. Tiene rango de secretario de Estado. Sí, ese paralelismo entre los hornos crematorios de Auschwitz y la cruz monumental, la más grande del mundo, del Valle de los Caídos, nos dice que estamos ante un peligro verdaderamente brutal. No se puede hablar del Valle de los Caídos sin hacer referencia al tamaño de la cruz. Lo ha hecho Pablo, lo acabas de hacer tú, Luis Felipe. Barbadillo, ¿tiene algo que ver que haya una cruz para que quieran acabar con el Valle de los Caídos? Pues yo creo que es fundamental. Vamos a ver, la izquierda española es que odia el franquismo también porque fue un régimen confesional, no solo porque mantuviese a la izquierda fuera de las arcas públicas con lo que le gusta robar, como hemos visto, por ejemplo, en Andalucía, y aparte de esta privación de ese deporte nacional que es el saqueo, desde luego el Banco de España hasta las cuentas públicas en Andalucía y en infinidad de ayuntamientos, sino que aquí, en mi opinión, se trata de una lucha, de un odio a todo lo cristiano. Si este monumento fuese un monumento, vamos a decir, civil, como ellos pretenden, yo creo que de ninguna manera habría esta hazaña contra él. Pero lo insoportable para la izquierda española y los que están detrás de ella es precisamente que en España se encuentre la mayor cruz del mundo. María, dice Luis Felipe que en estos momentos la Comunidad de Madrid tiene la llave para proteger el Valle de los Caídos. No cito la literalidad de sus palabras, sí el sentido. A nivel internacional, en un plano internacional, ¿la UNESCO se ha pronunciado? Bueno, la UNESCO todavía no se ha pronunciado. ¿Y debería? Debería, pero ha recibido, bueno, yo recibí el acuse de recibo de un informe que hice. O sea, yo he trabajado con José Luis Álvarez, que fue el que hizo las resoluciones y recomendaciones del Consejo de Europa para la protección del patrimonio, y en base a eso, pues yo mandé a la UNESCO y me contestó. Me dieron la enhorabuena, que estaba hecho pues ateniéndonos a todo lo que se ha legislado. La Comunidad de Madrid, precisamente, hubo dudas sobre un decreto que en 2006 lo hizo Esperanza Aguirre, me parece, hablaba de que se declaraba bien de interés cultural todo menos la Basílica del Valle de los Caídos. Escrito, Decreto 52. ¿Pero por qué no tiene interés cultural la Basílica o por una cuestión política? Pues no se habló más, pero sin embargo en el decreto último, que es el de que fue mi sorpresa cuando íbamos a escribir una carta reiterando una serie de barbaridades que habían contestado por parte de Patrimonio Nacional, que verdaderamente, bueno, están ahí las cartas y Pablo lo sabe porque lo hemos estado negociando él y yo. Y cuando iba a hacer referencia al decreto 52 de 2006, pues resulta que me veo que ha sido, se ha emitido un nuevo decreto en el 13 de octubre de 2021, en el que hablaba que todos los bienes de interés cultural que estuvieran en el territorio de la Comunidad de Madrid, por supuesto, merecían ser declarados bien de interés cultural. Bueno, nos pusimos manos a la obra y hicimos un escrito contestando, y perdón la expresión, a una serie de paridas que nos contestaron porque no se pueden decir de otra manera. Luego vamos a hablar de paridas. Y sí, y yo pues tuve la ayuda pues de una persona experta en estos temas y me dio todas las normas para que eso fuera declarado bien de interés cultural por la situación en que se encontraba y por las normas administrativas y de la localidad donde está implantado, que es el
que es San Lorenzo del Escorial, porque además es que está en la cerca de Felipe II. La cerca de Felipe II, toda la cerca es bien de interés cultural. El monasterio es patrimonio de la humanidad y el Valle de los Caídos, y la basílica está en medio de la cerca de Felipe II. María decía antes, y anunciaba que la palabra quizás era en exceso coloquial, que se han dicho muchas paridas. Se han dicho muchas paridas alrededor. Barbaridades. Muchas mentiras. Muchas mentiras. Además, comentas cosas y es que te dicen que estás poco menos que pirada. Y yo, en una ocasión, en un juicio, protegiendo precisamente patrimonio, pues hice referencia a que, oh curioso, la Constitución de 1931, que la firmó Julián Besteiro, en el artículo 45, dice exactamente que no se puede tocar ningún monumento de los que hay, sean de cuando sean. Vamos, lo tengo aquí en el informe que hice, y es curioso que tenemos pues estatuas de los reyes más sangrientos que hemos tenido en la historia de España durante 7 años, que fueron los reyes godos, y están las estatuas magníficas en toda la mejor plaza de Madrid. Incluso en la calle Toledo hay una fuente por supuesto. A Fernando. Y cantidad de cosas. Vamos, digo eso porque es lo más significativo, pero que Julián Besteiro firmara ese... Un momentito, ¿por qué? No se preocupe, búsquelo, porque mientras voy a dar paso a un vídeo que hemos preparado, no con la antología del disparate, sino con la antología de las mentiras, las grandes mentiras que se han contado alrededor del Valle de los Caídos. Son muchas, pero las hemos reducido a 7. Vemos el vídeo. En las últimas décadas se ha falseado sistemáticamente la realidad histórica del Valle de los Caídos, sepultando la verdadera naturaleza y el significado de la magna construcción de Cuelgamuros. La ofensiva denigratoria ha girado en torno a 7 falsedades que es preciso denunciar. Primera falsedad: fue construido por mano de obra esclava. En su construcción participaron principalmente trabajadores libres, siendo el porcentaje de presos muy inferior al de estos. En total hubo menos de 2.000 presos y nunca más de 750 al mismo tiempo. Tal cantidad es 10 veces menor a la que han publicado mendazmente los profesionales de la mentira histórica. No solo eso, el gasto diario por preso era de 7 pesetas, mientras que en los cuarteles el de los soldados no llegaba a 6. Los presos trabajaban en régimen de redención de penas, de forma voluntaria. Tras solicitar su traslado, llegaron a redimir hasta 6 días por cada jornada trabajada en las obras. Cobraban un salario casi igual al de los trabajadores libres y disponían de seguros sociales, amplia libertad de movimientos y trato igualitario con empleados libres, así como derecho a visitas y colegio para familia e hijos, además de una mejor alimentación, lo que era un estímulo muy a tener en cuenta en la posguerra española. Su situación era tal que no faltaron quienes continuaron trabajando como libres en las obras del Valle después de cumplir su condena. Solo hubo presos trabajando en las obras entre marzo de 1943 y enero de 1950. Segunda falsedad: fue construido por presos políticos del bando republicano. Los presos destinados a la construcción del Valle de los Caídos no eran políticos, no estaban privados de libertad por sus opiniones o su pensamiento. En la inmensa mayoría de los casos tenían gravísimos delitos de sangre, por lo que muchos de ellos habían sido condenados a muerte y la sentencia conmutada antes de ir destinados a Cuelgamuros. Tercera falsedad: su construcción causó miles de muertos. La realidad es que, tal y como atestiguó el doctor Ángel Lausín, se produjeron un total de 15 accidentes mortales durante el periodo de la construcción del Valle, entre 1940 y 1959, tanto de trabajadores libres como de presos. La proporción de fallecidos sobre el total de empleados se encuentra en la media de este tipo de obras. Frente a la propaganda que habla de miles de muertos, la realidad: 15 muertos en 20 años. Cuarta falsedad: el Valle de los Caídos fue concebido como el mausoleo de Franco. La verdad es que, como atestigua sobradamente la historia, Franco jamás pensó en ser enterrado en Cuelgamuros. Ni nada dejó por escrito, ni nada dijo a su familia al respecto. Tanto él como su esposa disponían de un modesto panteón en el cementerio del Par Domingo Rubio, que Franco visitó y del que el propio caudillo eliminó algún que otro adorno por considerarlo excesivo, y a donde finalmente sus restos han sido trasladados más de 4 décadas después. Si Franco fue inhumado en el Valle de los Caídos, se debió a una decisión del rey Juan Carlos tras el fallecimiento del generalísimo, una vez consultada a su familia. Lo inesperado de la decisión
puede corroborarse en el hecho de que hubo que efectuar un agujero a toda prisa en la parte posterior del presbiterio a fin de desviar los conductos de calefacción que pasaban por dicho lugar. Y consta que tampoco se habían dispuesto ninguna lápida con el nombre de Francisco Franco, por lo que se tuvo que recurrir a una de las losas desechadas en 1959 para cubrir a José Antonio Primo de Rivera e inscribirlo sobre su embés. Quinta falsedad: el Valle de los Caídos se construyó para conmemorar la victoria sobre Media España. Aunque en su origen el espíritu que impulsó la construcción fue el de conmemorar la victoria en la guerra, este propósito fue modificado con el paso de los años y ya en la segunda mitad de los 50 se proclamó abiertamente el objetivo de honrar a los caídos en ambos bandos. En el decreto ley del 23 de agosto de 1957, que figura en el BOE, al establecer la fundación y las condiciones del valle, insistía en dicha idea. Allí podían ser inhumados caídos de ambos bandos, siempre que las familias así lo solicitasen. En mayo de 1958 se publicó en toda la prensa nacional una nota referida a la finalidad de la construcción del Valle de los Caídos. En ella se manifestaba la intención de acoger a todos los caídos, sin distinción del campo en que combatieron, según exige el espíritu cristiano que inspiró aquella magna obra, con tal de que fueran de nacionalidad española y de religión católica. Es decir, que estuvieran bautizados, lo que equivale a decir que en la España de entonces a todos. Desde su inauguración se reza cada día, sin excepción, por los caídos de ambos bandos. Sexta falsedad: el Valle de los Caídos fue una obra faraónica en tiempos de miseria. La verdad es que el Valle de los Caídos no costó una sola peseta del erario. El 75% de su coste se financió con el sobrante de la suscripción nacional, las donaciones voluntarias al bando nacional durante la Guerra Civil y el 25% restante con los ingresos derivados de los sorteos extraordinarios de la lotería, celebrados en 1957. Séptima falsedad: se ha inhumado a muchos contra la voluntad de sus familias. En realidad, las intenciones de quienes lo construyeron son claras, como reza un documento oficial editado en marzo de 1957, las vísperas de su inauguración, y que dice textualmente: no se quiso, sin embargo, llevar al Valle de los Caídos a ninguno cuya familia tuviera alguna razón sentimental para oponerse. No deberían ser enterrados en la cripta más que aquellos cuyos sus familiares solicitaran el traslado al Valle de los Caídos de los restos mortales de esos deudos suyos caídos en la guerra, sin más condiciones que las naturalísimas de que aquellos restos pertenecieran a un español y, por ser lugar consagrado por la Iglesia, a un bautizado en ella. En conjunto, hay unos 33.000 enterrados pertenecientes a los dos bandos. Sus restos han descansado en paz, inextricablemente unidos desde hace largas décadas. No sabemos hasta cuándo. Como la formulación de cada una de las mentiras ha ido acompañada por un desarrollo, pues voy a limitarme ahora a la formulación de la mentira en sí, de cada una de las mentiras. El Valle de los Caídos fue construido por mano de obra esclava, fue construido por presos políticos. Su construcción causó miles de muertos. Fue concebido como el mausoleo de Franco. Se construyó para conmemorar la victoria sobre Media España. Fue una obra faraónica en tiempos de miseria y se ha inhumado a muchos contra la voluntad de sus familias. No vamos a entrar una a una en estas mentiras. A mí sí que me gustaría plantear este bloque, este segundo bloque, como la mentira como razón de Estado. Y si alguno de los contertulios sí quisiera entrar en el detalle de alguna de estas mentiras o de otra que no hayamos recogido, por supuesto es libre de hacerlo. Barbadillo. Pues para mí la mayor de las mentiras, de la que nacen todas las demás, es que el Valle de los Caídos lo planeó Franco pues como su pirámide, como si fuese un faraón que quisiese enterrarse ahí, pues acompañado de unas cuantas de sus víctimas. A partir de ahí, pues para seguir acumulando más villanías sobre ese mal absoluto que es Franco, pues valen todas las demás. El número de muertos causados en esas obras, que se hicieron pues sin ningún cuidado, sin mantener las mínimas medidas de seguridad, que a los presos pues se les trataba poco menos que a latigazos, como si fuesen presos del gulag comunista en la Unión Soviética, por cierto, o en China, en la China de Mao. Y a partir de ahí pues van todas detrás, y algunas de estas mentiras, la plasmación de ellas en libros o en documentales, pues le ha permitido a más de un compañero periodista darse unos buenos cuartos.
María Bernal, usted ha venido al programa muy preparada con sus papeles, con su carpeta. ¿Sirve de algo todo este trabajo? ¿Sirve de algo contar la verdad? Bueno, es que según quien se tenga enfrente. No, es que se debe contar la verdad al que se tenga enfrente. Yo no he tenido ningún reparo en decirlo, incluso amigos que tengo socialistas y que me han dado la razón. Amigos socialistas que han tenido cargos importantes, con los que mantengo buena relación de amistad, pues por mi trabajo y por mi... Pero es que ni se han metido con el asunto en cuestión. Incluso ha habido alguno que ha dicho, hombre, es que estos son historias que no vienen a cuento. Luis Felipe Utrera Molina, supongo que en tu labor de negociación o de escuchar las condiciones que te imponían desde el gobierno, expusiste mucha de esta, o desenmascaraste muchas de estas mentiras. ¿Sirvió de algo? No sirvió de nada. A las pruebas no remitimos, pero ¿sirvió de algo? ¿Las escuchan? ¿Les entran por un oído y les salen por otro? Sí, las escuchan. Lo que pasa es que había una voluntad deliberada de no salirse del guión que había marcado Pedro Sánchez, y en eso Félix Bolaños es implacable. Pero el guión, perdona, Luis Felipe, ¿lo escribió Pedro Sánchez o se lo escribieron? No sé si se lo escribieron. Había imposiciones que venían directamente de él, como el hecho curioso de la negativa o la prohibición de que el féretro de Francisco Franco fuera cubierto por la bandera nacional. Esto dio para una discusión que yo a veces todavía me impresiona, el que un gobierno prohíba a unos familiares cubrir con la bandera nacional el féretro de su abuelo cuando era español, encima era militar, y no digamos, era jefe del Estado. Pero hay algo que yo sí que tuve la ocasión, porque tengo el testimonio directo de Carmen Franco. Carmen Franco me contó que cuando su padre, la situación de su padre a finales de octubre era ya irreversible, recibió una llamada del presidente del gobierno, de Carlos Arias Navarro, que le preguntó, oye, ¿tu padre ha dicho dónde quiere ser enterrado? Y Carmen le preguntó a su madre. Le preguntó a su madre y su madre dijo, papá no ha dicho nada. Ni ha dicho nada a nadie, ni ha dejado por escrito nada al respecto. Por lo tanto, ella entendía que su padre conscientemente no quiso condicionar una decisión como era la del lugar de su enterramiento, que le correspondía en ese momento al jefe del Estado. Entonces, Carlos Arias le dijo que, de acuerdo con el rey, habían pensado en enterrarlo en el Valle de los Caídos. Y Carmen me dijo, mi madre, con gran dolor de su corazón, porque ella hubiera querido enterrarse con su marido, dijo, tu padre es jefe del Estado y lo que diga el gobierno y lo que diga el jefe del Estado es lo que él le gustaría que aceptásemos. Y aceptaron en ese momento, precisamente, pues con dolor por parte de doña Carmen Polo, que vio que su sueño de descansar con su marido solo ha podido ser realidad gracias a Pedro Sánchez, pero no en aquel momento. Pablo, vamos a contar verdades. Pues vamos a contar verdades sobre los mitos que desde siempre rodean al Valle de los Caídos y que van en su contra. Yo lo digo primero porque estoy muy orgulloso de ello y segundo porque era una buena persona, soy nieto de un trabajador republicano del Valle de los Caídos. Esto hay alguno que les revienta, que el nieto de un trabajador republicano defienda el Valle. Nuestro abuelo nos contaba a sus nietos las historias del abuelo con respecto a la construcción del Valle, él estaba muy orgulloso de su paso por allí y yo, que era el que más me apasionaba lo que él me contaba, pues llevo 42 años investigando cómo ha sido la construcción de este lugar. Esto ha dado lugar a que tengamos en la asociación, primero yo y después ahora cedido, como no puede ser de otra manera, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, contamos con un archivo absolutamente demoledor en favor de los que defendemos que aquello no fue un lugar
donde se trataba, como decía Pedro, a los trabajadores de manera casi como si fueran esclavos. No es cierto, y desde aquí reto a quien quiera, a quien mantenga lo contrario, que lo demuestre documentalmente y que lo acredite documentalmente. No es cierto que aquello fuese el lugar de enterramiento del general Franco, no es cierto que fuese mano de obra esclava, no es cierto el número de muertos que hubo en la construcción de ese lugar, no es cierto nada de lo que cuentan, pero es que no se asemeja ni siquiera un poco, es que es diametralmente opuesto. Lo que se cuenta, lo que se ha contado históricamente, generación tras generación, sobre la construcción del valle, de lo que realmente ha sido la construcción de ese lugar. Y ahora que estamos muy metidos, por supuesto, en uno de los mayores problemas que tiene ahora mismo el Valle de los Caídos, es el que quieren exhumar todos los restos de caídos del valle, de uno y otro bando, ojo, porque aquello, uno de los mitos más recurrentes quiere decir que aquello se construyó para los caídos de un solo bando, cuando es rigurosamente falso, y ahora tenemos problemas porque hay unas cuantas familias, a las cuales por supuesto cuentan con todo nuestro respeto, que quieren exhumar los restos de los suyos de allí. Nosotros, que representamos legalmente a 258 familias que se niegan a que retoquen los restos de los suyos y que yo creo que merecen el mismo respeto que los peticionarios, a nosotros se nos contesta desde el gobierno que tiene que primar el deseo de las familias por encima de cualquier otro criterio, cosa que a la familia Franco, Luis Felipe, creo que le valió de poco. Y que parece ser que solamente el criterio es para unas familias, es decir, ellos dicen que hay caídos de primera y caídos de segunda en el valle. Yo estoy de acuerdo que es así, lo que pasa es que los caídos del bando que ganó la guerra son en estos momentos caídos casi de segunda, puesto que las familias, y ojo, que dentro de las 258 que esta asociación representa legalmente, hay familias también del bando republicano, que quieren que los restos de los suyos sigan allí. Bueno, pues no son tenidos en cuenta sus deseos, y su deseo me parece que es perfectamente entendible, obvio, que no toquen los restos de los suyos. Yo hay una frase que suelo decir, y es que la historia de la construcción del Valle de los Caídos no es lo truculenta que algunos querrían que fuera. O sea, hay algunos que realmente desearían pues esas escenas de esclavos, pues de hornos crematorios, la estupidez esta que dijo este hombre, de campo de concentración, y entonces te insisten en los esclavos del valle, chorradas de estas, ¿no? Pero lamentablemente para ellos, la historia del valle no es lo truculenta que ellos hubieran querido. Lo que pasa es que es una mentira que, repetida 1000 veces, se acaba convirtiendo en una verdad aceptada por muchos. Yo cuento una anécdota que me pasó a mí en persona cuando empezó a jalearse todo el tema del Valle de los Caídos en el año 2017. Estaba yo un día tranquilamente en la hospedería del Valle, después de comer, no había nadie prácticamente ese día, era un día entre semana, y salgo a la puerta principal de la hospedería y cuál es mi sorpresa cuando veo a dos periodistas entrevistando a Gabriel Rufián. Estaba ahí. Y entonces, claro, yo me quedé un poco sorprendido. Gabriel Rufián había dicho recientemente que él reconoció que nunca había estado en el Valle de los Caídos, pero que habría que dinamitarlo, lo cual indica, además de su sectarismo, su ignorancia, porque, hombre, en fin, si por lo menos, oye, conoce un sitio antes de decir que hay que volarlo por los aires. Cuando terminó la entrevista, pues yo me acerqué a Gabriel Rufián. Él estaba como un poco nervioso porque, claro, como ellos tienen ese imaginario, pues no sé, de que piensan que el Valle de los Caídos, pues hay, no sé, pues todo el día gente desfilando, militares, o sea, se creen cosas raras. Pues yo me acerqué a él educadamente y le dije: Gabriel, hola, mira, soy Alex Navajas, soy el director de la hospedería que quieres dinamitar. Digo, a lo mejor antes de dinamitarla te gustaría conocerla por aquello de, ¿no? Se quedó así un poco descolocado y empezamos a hablar y bueno, pues me empezó a salir con las chorradas habituales, que si los esclavos, que si los 2000 muertos, que si los 20.000 presos, esclavizados, todo este tipo de cosas. Y entonces yo entré a la hospedería, le cogí un libro de Alberto Bárcena, un historiador conocido, muy conocido en esta casa y de un rigor extraordinario, donde explica absolutamente documentada la realidad de lo que fue la construcción del Valle de los Caídos. Se lo ofrecí, lo miró, y con mucho desprecio dijo: esto es, ¿cómo me dijo? Esto es la versión falangista de la historia. No, peor aún me dijo, esto es la verdad falangista. Yo le dije: Gabriel, no existen verdades falangistas, ni verdad del CNT, ni existe la verdad o la mentira. Yo te invito a que lo leas. Bueno, sé que perdí, que tiré un libro a la basura, porque evidentemente no se lo ha leído. Lo tiró Rufián, tú no. Lo tiró Rufián, pero tú decías eso, el tema de la mentira.
es que pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces ellos se han montado su película y no quieren que absolutamente nadie les saque de la misma, ¿no? La Ley de Memoria Democrática en su le dedica un artículo al Valle de los Caídos, en concreto el artículo 55, tiene 7 apartados. Es curioso, el primero define el Valle de los Caídos como un lugar de memoria democrática cuya resignificación irá destinada a dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción. Yo no sé si esos planes y mecanismos van a contar lo que se está contando hoy aquí en esta mesa, pero no voy a hablar con Julio Banacloche, que ha permanecido silente hasta ahora sobre las circunstancias de la construcción, sino sobre la Ley de Memoria Democrática. Julio, ¿va a ser una ley de fácil aplicación? A mí lo que más me preocupa es que esto que puede ser objeto de debate entre los entendidos y los historiadores, y te pueden decir unos pues que es de una manera y otros de otra, y están los datos y las pruebas documentales, y al final la gente es inteligente para decidir cuál es la versión que consideran que se ajusta a la realidad, que ese debate se termine convirtiendo en ley. Es decir, esto es una cosa, o sea, que al final, una de las cosas que ha dicho nuestro Tribunal Constitucional es que nosotros, los poderes públicos, deben tener una neutralidad ideológica, y una de las cosas que tiene que evitar la ley es precisamente asumir la visión de una parte de la sociedad en cuestiones como son estas, en las que hay no solamente intereses personales, sentimentales de unos y otros, sino también cuestiones que van más allá de lo que debe ser propio de una norma jurídica, ¿no? Y entonces lo que a mí me preocupa de la Ley de Memoria Democrática es que termina convirtiendo una determinada visión ideológica en una norma jurídica imperativa, y eso genera pues problemas, como me preguntabas, de muy difícil aplicación. Es decir, por otra parte, yo creo que es una ley técnicamente muy defectuosa y muy poco trabajada. Y además, voy a poner un ejemplo, ¿no?, que comentaba antes con otro contertulio. Una de las cosas que establece ese artículo 54, que en la numeración actual es el 54, es que dice que se procederá a la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto. Claro, esto es la norma esta de caso único, ¿no? Es decir, que esto está pensado única y exclusivamente para la tumba de José Antonio Primo de Rivera, ¿eh? Es decir, que por lo tanto hay una ley que te dice que tienes que remover la tumba de una persona que es víctima de la guerra civil, según la propia catalogación de la Ley de Memoria Democrática, y que además no es una persona que ejerciera en ese sentido un poder público, o que fuera, como era Francisco Franco, jefe del Estado. Y luego además hay una, como esto, en fin, no simplemente te pone en el artículo 54 eso, luego hay una disposición posterior en la cual desarrolla precisamente esta disposición, ¿no?, de que efectivamente ese caso, como si fueran muchos casos, realmente solamente hay uno, pues desarrolla en la propia ley esa norma, ¿no? Y claro, lo que han hecho ha sido copiar exactamente la misma disposición y el mismo sistema y el mismo procedimiento que se estableció en la disposición adicional segunda, dice procedimiento para el cumplimiento de lo dispuesto en el 54.4. Y entonces ahí lo que hace es desarrollar lo que se hizo precisamente en la exhumación de Franco, sin darse cuenta de que Franco y José Antonio no tienen absolutamente nada que ver. Es decir, porque Franco era jefe de hecho, si tú te miras las resoluciones judiciales de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la justificación más importante para lo que aquí dice de la urgencia, del interés público, de la autoridad pública, era precisamente que Franco era jefe de Estado y que de alguna manera el Estado podía hacer cosas que con otro no hubiera podido hacer por su condición de jefe del Estado. Pues oye, eso da exactamente igual, porque ese mismo régimen se lo están aplicando a José Antonio, que nunca fue jefe, que yo sepa, nunca fue jefe del Estado español. Y por tanto hay toda una regulación que estaba pensada para el caso específico de Franco que la aplican también a José Antonio. Es decir, no ha habido en ese sentido ni siquiera el menor deseo de ajustar la norma jurídica a los casos que se pudieran dar. Otro ejemplo que también quiero dar, porque es que se regula un expediente de jurisdicción voluntaria
de recuperación de información de la perpetua memoria, que es no tener absolutamente ni idea de lo que era el expediente de información de perpetua memoria. Y entonces ahora lo que pretenden es la exhumación de los restos cadavéricos a través de ese expediente, cuando históricamente jamás se ha usado para eso, cuando además la redacción es absolutamente desastrosa desde el punto de vista técnico, y la única razón hay es que el juez del Escorial, en el famoso auto en el que acuerda la exhumación de los hermanos La Peña, lo hace sobre la base del expediente de información para perpetua memoria, excediéndose de lo que es realmente el objetivo de este. Pues hay una regulación completamente disparatada del expediente, la que llama una reintroducción del expediente, que es no entender nada de lo que es la jurisdicción voluntaria. ¿Con esto qué quiero decir? Lo que quiero decir es que realmente tú, cuando haces una ley, tienes que no solamente buscar una finalidad determinada de interés público, etcétera, sino que tienes que ser capaz también de articularla de forma que pueda después aplicarse con una cierta normalidad jurídica. Y a mí me parece que hay preceptos, en fin, no voy a aburrir a la audiencia con ello, pero hay preceptos que tú te los lees y no te imaginas que estás leyendo una ley. O sea, puede ser pues, parte de un artículo periodístico, o parte de pero no es un precepto, no tiene el valor propio de los preceptos. O sea, que formalmente está mal hecha. Sí, o sea, es una ley, bueno, ya digo, podríamos poner muchos ejemplos. Tú estás de la pura literatura. Sí, jurídica. O sea, al final, una ley tú intentas, en fin, que pensar eso, cómo se puede llegar a aplicar, ¿no? Y entonces, al margen de la cuestión del contenido y de eso, que es un tema muy preocupante, ¿no? Que entremos en un ámbito donde al final una determinada visión ideológica se termina convirtiendo en la visión del Estado sobre una realidad, y esto es una cosa que el propio Tribunal Constitucional ha dicho que no se debe hacer ni se puede hacer. De hecho, yo creo que esto es bueno que también lo sepa el auditorio y la audiencia, ha habido que modificar, porque creo que recordaréis que se decía que cualquier, en fin, que poco más o menos que decir que los ministros del desarrollismo de los años 60 eran grandes ministros, pues era un delito, es decir, porque era una apología del franquismo, ¿no? Y entonces, claro, el Consejo General del Poder Judicial hizo un informe diciendo, mire, esto no supera los estándares ni del Tribunal Constitucional, ni del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ni nada por el estilo. Esto solo puede usted de alguna manera sancionar esto cuando hay una humillación a las víctimas. Si no hay una humillación a la víctima, por supuesto que cualquiera puede opinar y puede escribir lo que le dé la gana sobre cualquier realidad histórica española, ¿no? Entonces han tenido que introducir eso. Lo que pasa es que lo han introducido también a su manera, ¿no? Bueno, si la familia Primo de Rivera está buscando un abogado para frenar el más que previsible atropello, yo creo que el abogado que mejor conoce la casuística es Luis Felipe Utrera Molina. No vamos a hablar de la previsible profanación de la tumba de José Antonio Primo de Rivera por falta de tiempo, pero sí, ustedes saben que en La Alternativa, en 7NN, todas las semanas nuestros amigos de Lectomanía nos preparan un panel, y esta vez hemos querido que salgan a la calle y que pregunten a la gente qué piensan de toda esta cuestión de la Ley de Memoria Democrática y en concreto del Valle de los Caídos. Y esto es lo que ha respondido la gente. Sofía Sánchez, buenas noches. Sí, Gonzalo, buenas noches. Y es que nadie tiene duda de que el PSOE puso todo su empeño para que saliera adelante la Ley de Memoria Democrática. Decían que es una ley que se adecua a la voluntad de casi toda la ciudadanía. Pero lo cierto es que las encuestas no dicen lo mismo. Esta en concreto, en la que nos basamos, realizada este mes, como bien decías, Gonzalo, por Electomanía, corrobora que la opinión está muy dividida. Un 48% de los encuestados no llega a la mitad, sí estaría a favor de aplicar, pero por el contrario, más de un 44% ha votado en contra. Vamos a ver ahora, Gonzalo, un dato más. ¿Qué opinan de esta ley los votantes de cada partido? En Podemos, como era de esperar, casi en su totalidad están a favor. Lo mismo ocurre con los votantes de Más País y PSOE. En este partido, más del 85% de los votantes estaría conforme. Todo lo contrario ocurre con los simpatizantes de PP, donde más del 90% está completamente en contra, y Vox, donde la cifra supera el 96%. Sobre el cambio de nombre del Valle de los Caídos a Valle de Cuelgamuros, las opiniones estarían algo más igualadas, con un 44,5% de los votos en contra y casi un 44% a favor. Nuevamente, preguntando a los encuestados de qué partidos son votantes, los resultados son muy similares a los de su postura respecto a la propia Ley de Memoria Democrática. Casi en su totalidad lo ven como un acierto los votantes de Podemos, Más País y PSOE. Estos últimos, eso sí, un poco más reticentes a este cambio. Y quienes lo ven como un error, los simpatizantes de Ciudadanos, más de un 61%, del Partido Popular, más del 85%, y
Vox, casi el 95%. Y llegamos a un punto en el que las posturas sí están más claras. ¿Qué debería hacerse con la cruz? Y lo cierto es que gana la idea de mantenerla. Así lo ha transmitido casi el 57% de las personas a las que se les ha preguntado. En este caso concreto, la mayoría de los votantes de Ciudadanos opina que habría que mantenerla. Y lo mismo ocurriría con un tercio, ojo, de los votantes de Más País. Y más de la mitad de los encuestados opina que la motivación del PSOE para impulsar esta ley se trata ni más ni menos que de intereses partidistas. Y menos de un 40% considera que es por coherencia programática. Muchas gracias, Sofía. Lo más sorprendente del estudio quizás sea que los amigos de Electomanía han encontrado a un votante de Ciudadanos, a uno o a dos. María Bernal, se nos ha pasado el tiempo volando. ¿Va a volver a otra vez si le invitamos? Hay mucho de qué hablar sobre este tema. Sí, no, por supuesto. Tenemos tiempo para una última valoración breve, María. Yo, es que estoy luchando por este asunto, pues con todas mis fuerzas, porque creo que es un atropello a todo, y les quiero repetir lo de Besteiro, y lo quiero repetir porque es que quiero que la gente sepa que Julián Besteiro dijo que toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye tesoro cultural de la nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá su perfecta conservación. El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico. Pues lo ha repetido lo de Besteiro y lo va a repetir otras veces que le invitemos aquí. Por supuesto, porque es que me baso en eso. O sea, cuando descubrí este artículo 45 de la Constitución de Besteiro, es que me llamó la atención, porque claro, yo me atenía pues a las resoluciones y recomendaciones del Consejo de Europa, que después de la Segunda Guerra Mundial pues se constituyó este organismo y se dedicó a proteger hasta la última piedra del pueblo más ínfimo y más pobre y más discreto, para que se mantuviera, porque formaba parte de la memoria de los pueblos. Pues María Bernal, muchísimas gracias. Contamos con usted para seguir dando esta batalla. Barbadillo, brevísimamente, que nos quedan 2 minutos. Pues la izquierda, encabezada por el PSOE, en el año 39 desmanteló el Museo del Prado, incumpliendo ese artículo de la Constitución republicana, y eso demuestra el interés que tiene en el patrimonio cultural de los españoles, así que no nos provoque sorpresas que quiera destruir también el Valle de los Caídos. Pablo Linares. Hemos visto ahora mismo en la encuesta que un alto porcentaje de los votantes del Partido Popular están de acuerdo con salvaguardar y proteger el Valle de los Caídos. Me conformo con que eso sobrepase a los votantes del PP y llegue a la Comunidad de Madrid. Pues no podemos pasar a la historia como la generación que pueda permitir que un monumento erigido a la reconciliación como es el Valle de los Caídos lo echen abajo los odios de las izquierdas. ¿Y qué puede hacer la gente que nos está viendo? Más allá de la preocupación lógica del asunto, yo siempre lo recomiendo. Vayan al Valle de los Caídos, vayan a acompañar a los monjes benedictinos, verdaderos héroes de toda esta historia. En la misa conventual de 11 de la mañana, vayan a la hospedería, vayan al Valle de los Caídos y hagamos del Valle de los Caídos un sitio vivo, porque esto es lo que les revienta, que el Valle de los Caídos sea un sitio vivo. Navajas. Bueno, sobre lo que decía Julián Besteiro, bueno, claro, es que era Julián Besteiro, era de lo más moderado. No te vayas muy para atrás al 31, que nos queda un minuto. Sí, luego decir simplemente que no hicieron caso a sus propios correligionarios y quemaron todo lo que pudieron. Y parece que esa furia talibán pues lo siguen teniendo, porque quieren tirar el valle. Nos hace falta, como siempre, valentía y firmeza para no permitir esa barbaridad que quieren cometer estos talibanes de la izquierda. Luis Felipe Utrera Merino, te exijo un esfuerzo extra de síntesis. 2 instituciones tienen la máxima responsabilidad en impedir la destrucción del Valle de los Caídos: la Comunidad de Madrid y la Iglesia Católica, defendiendo el principio de inviolabilidad de los lugares sagrados de los acuerdos Iglesia-Estado del año 1979. Julio Bonacloche, 10 segundos. Pues nada, sencillamente que me sorprende, ¿no?, en la encuesta que haya gente que plantee la destrucción del patrimonio cultural artístico español. Nos sorprende cuando los talibanes lo hacen, y aquí nos vemos con una cierta naturalidad que se plantee la voladura de nada, con independencia de cuál pueda ser su origen. Bueno, pues con naturalidad aquí en La Alternativa no vamos a presenciar este tipo de desmanes y vamos a seguir aquí con ustedes y con los amigos que nos han acompañado esta noche, y vamos a seguir
contando verdades.